Un saludo a todos los estudiantes de los cursos de diseño de sistemas termofluidos y simulación de sistemas termoenergéticos. A continuación les vamos a mostrar la simulación de un ciclo de generación de potencia con fluido orgánico, un ciclo Rankine. Como fluidos de trabajo utilizaremos N-pentano y agua como fuente de agua caliente y fría de los sumideros y fuentes respectivamente. Ok, lo primero que vamos a hacer es en el software de WSIM vamos a seleccionar los componentes químicos. En este caso el N-pentano y el agua. Como base de cálculos termodinámicos para los estados vamos a seleccionar el paquete Penn-Robinson. El punto inicial de la simulación, como cualquier ciclo termodinámico, se suele iniciar con el punto de menor energía, el cual equivale al punto más frío con menor presión, es decir, la entrada hacia la bomba. Traemos aquí un flujo de materiales y definimos la composición. En este caso va a ser 100% N-pentano y vamos a definir termodinámicamente algunas condiciones. Trabajaremos, vamos a cambiar las unidades primero. Yo tengo unas unidades ya configuradas en kilopascales y en grados Celsius y kilogramos hora. Si no, ustedes recuerden que puede crear un nuevo sistema de unidades como ustedes convenga. Entonces aquí tenemos un flujo de N-pentano, ¿cierto? Tenemos que garantizar que esto esté como líquido saturado, o sea que para conocer ese estado termodinámico vamos a definir, por ejemplo, una temperatura y la fracción de vapor. Vamos a definir entonces una temperatura de 30, temperatura más baja de 30 grados Celsius. Y una fracción de vapor, en este caso de 0. O sea que estaríamos hablando de líquido saturado. Vamos a trabajar también con una base de flujo másico de 100 kilogramos hora para no hacer un proceso tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Que miren que la presión de saturación es de 81.8 kilopascales, con lo cual entonces debemos trabajar con una presión un poco más alta de 81.82 kilopascales en la presión de baja. Entonces volvemos a colocar esto con temperatura y presión y simplemente incrementamos la presión un poco más, quizá 85 kilopascales. Y ahí estaremos entonces en un estado de líquido comprimido con seguridad. Posterior a esto, procedemos a incrementar la presión del proceso. Utilizaremos entonces aquí una bomba. Vamos a etiquetar en español. Y la condición de salida de la bomba, en este caso va a ser la presión de salida. Vamos a trabajar quizá con la presión de 200 kilopascales. Y tenemos entonces ya el cálculo de la potencia. Aproximadamente 0.01 kilovatios de potencia es lo que requiere esta bomba para hacer el siguiente trabajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el estado 2? A ver. En el estado 2 entonces tenemos ya un líquido comprimido, el cual vamos a proceder a calentar para producir vapor sobrecalentado. Recordemos que como esto es una máquina térmica, vamos a hacer una suposición ideal. Y la suposición ideal es que nosotros contamos con una fuente de energía térmica ilimitada de alta temperatura, por lo cual vamos a utilizar un intercambiador de calor. Damos aquí un intercambiador de calor.
Y entonces digamos que este fluido 4, en esta línea que vemos aquí, vamos a tener una fuente ilimitada de energía térmica a cierta temperatura. En este caso, como es ilimitada, lo que podemos hacer es, para tratar de simular esa condición, es colocar un flujo másico muy grande con respecto al flujo másico que estamos llevando. Es decir, si aquí tenemos un flujo másico en 2 de 100 kilogramos hora, en 4 podemos utilizar un flujo másico de 5000 kilogramos hora. El tipo de cálculo que vamos a utilizar en intercambiador es que vamos a suponer que el intercambiador es ideal. Ideal es que este intercambiador va a aprovechar al máximo las diferencias de temperatura para el proceso de intercambio. Posteriormente, en diseños de detalle se tendrá que dimensionar en los intercambiadores a ver cuál se puede en la práctica acoplar a este proceso de intercambio. Para ello entonces vamos a seleccionar el modo de especificar la eficiencia de transferencia de calor, y para ello entonces vamos a utilizar una eficiencia de 100%. Vamos a recalcular y que nos calcule aquí el perfil de temperatura para estudiarlo. Vamos a la línea 4, verifiquemos que la línea 4 sea agua completamente. Y esa agua va hasta una temperatura de, vamos a probar con unos 80 grados Celsius. Estudiamos ahora el perfil. Vemos aquí el perfil térmico y vemos que efectivamente la salida del agua, la salida del N-pentano, que es el fluido de trabajo del ciclo, aquí sufre un cambio de calor sensible, aquí hay un cambio de fase y luego otro cambio de calor sensible, por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que ya estamos cambiando la fase. Aquí cerca estaría la fase de vapor sobrecalentado, de vapor saturado, y por aquí estaría la fase de líquido saturado, con lo cual este proceso de intercambio efectivamente evaporó y sobrecalentó la línea. Por lo tanto, podemos decir que ya tenemos vapor sobrecalentado y lo podemos comprobar justo aquí en 5. Si nos damos cuenta aquí en 5 y fijamos la fase de vapor completamente. Ya una vez tenido el vapor, lo que nos queda es hacer una expansión para aprovechar el trabajo de, digamos que el trabajo de salida a través de la turbina. Traemos aquí una turbina. Y lo que nos va a preguntar la turbina es qué tipo de cálculo requiere. En este caso vamos a definir la presión de salida. La presión de salida de esta turbina idealmente va a ser cercana a la presión de baja del ciclo. La presión de baja del ciclo es la que tenemos aquí justo antes de la entrada a la bomba. En este caso es 85 kilopascales. Entonces vamos a decirle a la turbina que a la salida nos dé una presión de 85 kilopascales. Aquí lo que nos damos cuenta es que a trabajar con esta presión de 85 kilopascales, ¿cierto? La fase a la salida de turbina sigue siendo pues vapor, una característica de estos flujos orgánicos que
a muy bajas temperaturas todavía sigue siendo entonces vapor. Pero digamos que vamos a tratar de hacer la condensación y luego tratar de optimizar el ciclo cambiando las condiciones. Listo, una vez hecho el trabajo de la turbina, que aquí nos está generando 0.68 kilovatios y aquí hay un retroceso de 0.01 kilovatios, nos quedaría condensar el sistema para reconectarlo o recircularlo otra vez a la bomba. Para hacer la condensación utilizamos otro proceso de intercambio de calor con el mismo concepto anterior. El concepto anterior es que el sumidero va a ser infinito, es decir, tenemos que contar con un recurso de agua de enfriamiento suficientemente grande para que no se afecte con la temperatura. ¿Cuál es el concepto de el sumidero? Aquí tenemos de nuevo nuestro intercambiador de calor. Vamos entonces a 9 a configurarlo como agua. Y digamos que vamos a contar con agua a una temperatura de 25 y un flujo de 5000 kilogramos hora para que tenga una inercia bastante considerable respecto al otro proceso. A ver, vamos a bajarlo a 3600. Y efectivamente estamos viendo aquí que está condensando el vapor que todavía sale sobrecalentado y aquí entró el cambio de fase y aquí trata ya de buscar la fase líquida porque hay un cambio de calor sensible. O sea que efectivamente la salida de este condensador nos está provocando un líquido a la salida. Bueno, igual que anterior, vamos a definir el tipo de cálculo con una eficiencia y vamos a colocar una eficiencia de 100% para proceso de intercambio. Aquí tenemos los perfiles, podemos cambiar la configuración del intercambiador. Ok, vamos a hacer lo siguiente para que tenga un mayor parecido al ciclo como muestra en la literatura. Vamos a rotar esto 90 grados. Y digamos que este sería nuestro ciclo como tal. Ahora aquí para cerrar el ciclo utilizamos un bloque de reciclaje. Flujo de entrada 10, flujo de salida 1.
y recalculamos y ahí tenemos entonces el bloque de reciclaje. Listo, vamos a definir entonces, por ejemplo, hacer unos cálculos con respecto al ciclo, ya una vez terminado, y vamos a calcular la eficiencia del ciclo. Podemos irnos aquí a hoja de cálculo y en esta hoja de cálculo vamos a definir, por ejemplo, cuál es QH, cuál es el W de la turbina, cuál es el W de la bomba y la eficiencia. El QH vamos a importar el QH lo podemos extraer directamente del primer intercambiador. Vamos aquí a la carga térmica del intercambiador 1 y obtenemos el QH. O sea que aquí el QH le estamos ingresando al proceso 12 kilovatios. Vamos a importar el W de la turbina. .6 kilovatios en W de la turbina, W de la bomba. Vamos a calcular el trabajo neto, que es igual a el trabajo de la turbina menos el trabajo que consume la bomba. Y la eficiencia que sería igual al trabajo neto dividido el calor de entrada por 100. A esto lo podemos llamar análisis del ciclo. Vamos al diagrama de flujo. Vamos a tratar de insertar una tabla de propiedades.
tabla de hoja de cálculo vinculada, vamos a buscar el rango. Lo copiamos de aquí. C2 D7 y podemos visualizar entonces en tiempo real pues el análisis del ciclo como tal. Vamos aquí a hoja de cálculo a tratar de corregir esto, presentación de resultados. Buscar un formato que muestre menos decimales. Aquí encontramos, ahora sí, formato, números. Vamos a darle otro decimal más para algunas potencias que están en menor escala. Digamos que es suficiente. Vamos a diagrama de flujo y aquí efectivamente ya tenemos el análisis. Entonces cualquier cambio que consideremos aquí vamos a ver reflejado, tendríamos que ver reflejado los cambios en todos los análisis. Quizás vamos a cambiar por ejemplo a 220 kilopascales la presión de alta y efectivamente cambian todos los parámetros. 300 kilopascales y la eficiencia pues incrementa. 250 kilopascales e incrementa la eficiencia. Temperatura 80, 75 y cambian todos los parámetros 90 y al fin tenemos digamos que un proceso parametrizable con un ciclo cerrado trabajando con fluido orgánico. Espero les sirva de ayuda, con mucho gusto.